En mi cabeza, cuando me imagino medicina, hay dos cosas que se me vienen. Primero, sin vida social. Y segundo, los c... ¿Se aleja eso de la realidad Sí. o...? Lo de la vida social es un clásico, vaya. Que al final no es tan cierto. Para que lo entiendan las personas que nos están viendo, lo máximo creo que han sido unas 800 páginas o así. Por asignatura, claro, teniendo en cuenta Por que tenéis asignatura, sí. 5 asignaturas. 5 por 4. Y bueno, después el tema de cada pues es algo que sí, pero al final es algo que yo lo veo necesario, ¿no? Y yo quería preguntaros acerca de un mito que he escuchado mucho y es la competitividad. Yo pensaba que era mucho mayor la competitividad de la que realmente es. Me han llegado a decir que subían apuntes mal hechos, aposta. Sí. A ese nivel, o sea. Sí. Hay mucha gente que se ha inspirado en series típicas de televisión como yo qué sé, Doctor House o como The Good Doctor. Cambia, sí, no es igual. Hay muchísima más competitividad en Estados Unidos que en España. Si es verdad, el tema de líos entre médicos, eso es verdad, la verdad. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Sí? Desde Eso no es la verdad, carrera sí. ya la gente apunta manera. ¿Qué cualidades debería de tener una persona antes de meterse a medicina? Yo creo que lo primordial es... ¿Qué consejo le daríais a alguien que vaya a entrar este mismo año en la carrera de medicina? Que se hace duro. Que una nota no determina lo buen o mal profesional que vayas. Y no hay que agobiarse con los tiempos establecidos de no, cuando tenga 24 años tengo que terminar la carrera, cuando tenga 28 años tengo que empezar a trabajar. ¿Hay alguna otra manera de acceder a la carrera de medicina que no sea por la nota de selectividad? Sí, tú puedes hacer un... Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, ¿vale? De La Última Fila, otro episodio más en este sábado, ¿no? Sí, se sube el sábado, ¿no? Sí. Que me ha dado ahí un lapsus. Pero bueno, que bienvenidos a todos, ¿vale? Hoy estamos aquí para presentar a unos nuevos invitados que son de estudiantes de medicina, ¿vale? Ya están en su cuarto año y no voy a decir más, que se presenten ellos. Bienvenido, Estrella, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿empiezo yo? Sí. Pues yo me llamo Estrella Méndez, tengo 22 años, somos tanto Mario como yo estudiantes de quinto de medicina y nada, somos compañeros desde el instituto, ahora en la carrera también. Y pues nada, aquí ayudaros un poco con vuestro nuevo proyecto y también ayudar a la gente que le interesa. Pues nada, yo soy Mario y eso, que encantados de estar aquí, la verdad. Si podemos echar una manilla, pues genial. Y quinto de medicina, y no nos quite un año que... Quinto, perdona, he dicho cuarto, sí. Joder, pues 5 años. Claro, en 5 años ya tienen que saber 5 de 6. muy bien cómo va la carrera y tal, porque en mi cabeza, cuando me imagino medicina, también de las referencias que tengo de amigos y tal, hay dos cosas que se me vienen. Primero, sin vida social, o sea, alguien que está 25 horas al día estudiando. Y segundo, los cadáveres. O sea, alguien que no tiene vida social y que está viendo cadáveres. ¿Se aleja eso de la realidad Sí. o...? A ver, yo creo que esos son los típicos, ¿no? Cuando entras a la carrera te empiezan a hablar de los mitos de la carrera. Lo de la vida social es un clásico, vaya. Que al final, desde mi punto de vista, yo creo que desde el Mario también, no es tan cierto, porque es verdad que a lo mejor cuando empiezas es un cambio muy grande en tu vida, pero se puede llevar. No, de las 24 horas del día no estamos las 25 estudiando. Que a lo mejor 8 horas sí, pero no, pero no 25. Y bueno, después el tema de cadáveres pues es algo que sí. No en todas las universidades, en la Universidad de Málaga sí, se hacen prácticas con cadáveres desde primero en anatomía, pero al final es algo que yo lo veo necesario, ¿no? A ver, es verdad que primero y en segundo también se tiene Sí. algo. Relacionado a la asignatura, las que vemos cada vez, porque no en todas, de hecho solo en 3 de toda la carrera. Sí, creo. en Bueno, 4 anatomía. con- Claro, con- es que, bueno, ahora sí. no sé si lo Ahora sí explicaremos, me acuerdo. pero hay varias anatomías, porque ten en cuenta que al final es súper extenso el temario, y nos las dividen pues por partes del cuerpo humano, ¿no? Y entonces las prácticas en esa carrera, o sea, en esa asignatura la hacemos en la sala de disección con los cadáveres. Has dicho antes que soléis no estar 25 horas, pero soléis estar como 8 horas. ¿Esa es la normalidad de estar en la carrera de medicina? Pues es que yo creo que depende mucho de la persona. También depende de cómo te organices. Yo, por ejemplo, soy un poco más de que me suele pillar el toro y a lo mejor pues un mes y medio, un mes antes de los exámenes, sobre todo un mes antes. Cuando empezamos en la carrera sí es verdad que como que a lo mejor intentaba llevarlo más desde el principio, pero después un poco imposible. No imposible, pero complicado sí. Entonces,
hay días que a lo mejor podemos echarle 8 horas, pero hay días que a lo mejor, pues yo qué sé, pues le echas 2 horas porque también no eres un reloj, ¿sabes? Al final no tienes tanta hay resistencia veces, como claro, para estar... yo por lo menos soy partidaria de que escuches a tu propio cuerpo y si mira, si un día no te apetece estudiar, también está bien que hagas descansos, porque a lo mejor eso te ayuda a que el día siguiente rindas mucho más. Yo ya no sé... A ver, depende, es lo que ha dicho Estrella, depende muchísimo de la persona y de la época. O sea, hay personas que están desde el día 1, empezamos el 10 de septiembre ese año, ¿no? Sí. Creo. Que están desde el 10 de septiembre echándole 8 horas a la biblioteca por la tarde y hay gente que no. O sea, realmente, si lo miras con perspectiva, no hace falta echar 8 horas todos los días para probar. O sea, también es que yo pienso un poco que el prototipo de persona que estudia esta carrera también, por lo difícil que entra y demás, pues somos personas todos que hemos estudiado mucho, Sí. desde siempre. Sobre todo en bachillerato, pues al final, no sé en qué nota de corte se ha quedado este año, pero un 13 y pico, y antes de que la cambiaran al COVID, 12 largo. Sí. O sea que por lo general somos responsables, digamos. Y a todos nos gusta, o sea, después te das cuenta de que realmente no es relevante la nota que saques ni nada, es decir, mucho más vale la pena ser buena persona y ser después un buen profesional a tener todo el conocimiento del mundo y soltar un buen examen. Totalmente. Teniendo eso en cuenta, claro, aquí ninguno nos gusta sacar un 5 raspado o que te quede alguna asignatura o lo que sea, entonces todos al final acabamos echando muchas horas, Sí. pero ¿hasta qué punto son necesarias? Y también desde qué momento. Yo, por ejemplo, ya después de 4 años, este es el quinto, estudiando, pues aprendes a relativizar un poco y te das cuenta de que septiembre, octubre, noviembre, no es necesario estar toda la tarde solo haciendo eso ya de inicio por salud mental. Es decir, no hay que dejar... Lo primero, mira, nosotros para entrar a la carrera tenemos unos orientadores que son de segundo. Cuando tú entras en primero, aleatoriamente a gente de segundo los ponen para orientar a la gente de primero. Y mi orientadora lo primero que dijo es, no dejéis de hacer deporte, no dejéis de salir a la calle, no dejéis de hacer nada porque después no vale la pena realmente. Tú te pones a echar para atrás y mucho más vale sentarte, desde mi punto de vista por lo menos, 2 horas concentrado y tranquilo y aprovechando el tiempo que 8 horas sin, no sé, ya con agobio, con ansiedad, con... Sí, más bien eso, lo de siempre echar tiempo de calidad, tiempo Claro. de cantidad. Y bueno, realmente eso estamos hablando porque así como nuestro punto de referencia es que en los exámenes nosotros tenemos los del primer cuatrimestre en enero y los del segundo cuatri en junio. Entonces, por eso lo de que ahora estamos más tranquilos, ¿no? Que las navidades, eso sí, son... Claro. Navidades. En época de exámenes son- ya La Navidad otro es gallo. inexistentes. Exacto. Las navidades desde que entramos en la carrera no existen. Otra Pero... cosa importante también es que no hay parciales en nuestra carrera. Que hay muchas que tienen parciales eliminatorios Claro. o no eliminatorios, pero la nuestra no hay. Pero juegas y a si una. lo hay, es un porcentaje súper ínfimo de la nota. Sí. O sea, que lógicamente ayuda el ir llevándolo bien a la nota. Y hombre, si puedes sumar a lo mejor un 20% de la nota o lo que sea al final, más mejor. Pero que no es una cosa relevante. Se centra todo en... Si tú 3 apruebas semanas. el examen, prácticamente un 99,9% de probabilidades de que hayas aprobado la asignatura. Que es verdad que a lo mejor, pues si yo qué sé, si sacas un 10 en el examen, a lo mejor el examen cuenta un 70%, pues tienes un 7, pero si no has hecho el resto, no Claro. te va a condicionar que apruebes o suspendas. Claro. Y bueno, vosotros que lo que acabáis de decir de que no hay parciales, significa que os jugáis todo a un examen y una cantidad de contenido indecente, supongo. Vosotros que habéis entrado en medicina y que habéis tenido que sacar una notaza en selectividad, ¿cuáles son vuestros métodos de estudio? ¿Cómo organizáis para poder estudiar tanto contenido? Pues en la carrera, es que mi método de estudio, yo creo que el de Mario también cambió mucho de bachillerato a la carrera o del instituto, ¿no? En la carrera, sobre todo, al final es verdad que es mucho contenido, es mucha materia y son muchas páginas y entonces no puedes aprenderte el tema de pe a pa porque es inhumano, ¿no? Entonces lo que solemos hacer es, yo me organizo por vueltas, que se llaman. Yo hago una primera vuelta de subrayado, es decir, voy entendiendo lo que viene siendo los temas, los diferentes conceptos, y suele ser una vuelta bastante rápida, no muy rápida, pero tampoco me tiro mucho tiempo en el tema. Una vez que tengo ya subrayado todo el temario de la asignatura, paso a lo que se llama la primera vuelta, que esa sería como la vuelta de tirarme un buen rato con el tema, ¿no? De entenderlo, hago preguntas de otro año, porque al final eso es
para mí lo que más me ayuda, hacer exámenes de otro año y preguntas de otro año, porque al final es cuando de verdad ves qué es lo que suelen preguntar, qué es lo importante, si realmente lo que te has estudiado te lo sabes bien o te lo sabes mal. Y ya después, pues más o menos 1 semana y media del examen, esto ya te digo, no es un reloj, porque cada vez a lo mejor te organizas mejor o peor, pues le das otra vuelta y si te da tiempo, que la verdad que la tercera vuelta es la que muchas veces, o la gran mayoría de veces no nos da tiempo a dar, pues de repaso, ¿no? Y así quieras que no, lo llevas todo, porque al final otra cosa muy importante de medicina es que los exámenes son tipo test, porque se centran en lo que en un futuro es el MIR. El MIR es un examen, vaya, el examen de médico interno residente, porque al final tú terminas la carrera, pero tú eres médico, pero médico general, que no te puedes considerar ni lo que la gente comúnmente conoce como médico de familia, porque eso es una especialidad. Para poder acceder a esa especialidad tú tienes que hacer el MIR, que es un examen de 200 preguntas, creo que son tipo test, ¿no? O sea, 200, ¿eh? Y entonces realmente desde que entras en la carrera, todos los exámenes son así. Pocos son los exámenes que tienen desarrollo y el desarrollo siempre es algo complementario al tipo test. ¿Y tú, Mario, cuál ha sido tu organización para estudiar? Porque el método de Estrella era de ciclo. ¿Y tú? Yo creo que al final casi todos tenemos el método muy parecido. Yo es verdad que me gusta darle más vueltas, eso ya depende de la persona. Yo conozco gente que también que no hace vueltas del temario, sino que empieza el día 1 a estudiar por la página 1 y, digamos, por ejemplo, el primer día llega hasta la página 10, pues el siguiente día repasa y sigue, y así hasta el final. A mí, por ejemplo, lo más útil es dar vueltas porque, aunque tú, primero que el agobio que tú tienes a 2 semanas, 1 semana del examen no es el mismo que tienes 2 meses antes. Y no te puedes poner a estudiar a 2 semanas, vamos, te pilla el toro, que no llega. Sobre todo porque son los exámenes muy pegados uno detrás de otro. Si tuviésemos más tiempo entre uno y otro, pues no hay problema. Le dedicas 2 semanas a una asignatura y apretando, y solo en esa época sí que solo estudiando se saca. Pero claro, si tenemos 3 días entre un examen y otro, pues es un poco lo complicado de llevarlo todo. Es parecido a selectividad, que es como todo está tan pegado, tienes que llevarlo todo a la vez. No sirve de nada que lleves muy bien matemáticas si biología no la lleva o si historia no te sabes nada. Sí. También para que lo entiendan las personas que nos están viendo, la media de páginas con la que nosotros solemos lidiar en cada asignatura, ¿no? Porque a lo mejor para nosotros es algo súper normal, pero no sé, de unas 300, ¿no? Lo máximo creo que han sido unas 800 páginas o así. Por asignatura, claro, teniendo en cuenta Por que tenéis asignatura, sí. 5 asignaturas. 5 por 4, sí. Depende, no menos, es 6. exactamente así, porque es verdad que cuando empiezas en primero y segundo son 5 asignaturas por cuatrimestre, porque se dividen por los créditos, ¿no?, que se conocen en la universidad, pero ahora desde el año pasado, ¿no?, tenemos lo que se conocen como asignaturas anuales, que creo que eso con el plan nuevo de estudio lo van a quitar, que es pues una asignatura te vale 14 créditos, pero realmente 12. lo que hacen es 12, pues te la dividen en cuatrimestres, ¿no? A lo mejor se llama, por ejemplo, enfermedades del aparato respiratorio y circulatorio. Y entonces en un cuatrimestre vemos lo que viene siendo la parte de circulatorio de cardiología y en otro vemos la parte de respiratorio de neumología. Lo único que al ser anual, si suspendes circulatorio, tienes que ir a pulmonar con circulatorio y pulmonar. Entonces te estás juntando una asignatura de, yo qué sé, unas 900 páginas en un año, en un examen. Qué locura, qué barbaridad. Joder, tío. ¿Y cómo habéis gestionado ese salto del instituto de...? Que sí, a la gente que no esté escuchando a lo mejor selectividad le parece Vietnam, pero es que eso ya no me parece ni Vietnam, me Esto parece es la infierno. primera y la segunda junta, ¿sabes? Las guerras mundiales. A ver, yo creo que eso es la causa de la fama que tiene medicina de echar muchísimas horas. Ya llega un punto en el que te adaptas. Sí. Pero el choque de realidad, por ejemplo, para mí fue el segundo cuatri de primero y para ti fue más el primero. Para mí fue segundo. Mi peor año fue segundo, sin duda, y para ti fue primero. Fue primero, el segundo cuatri sobre Sí. todo. Nosotros nos pilló el COVID. Entonces tened en cuenta que fue virtual. Nuestro primer año a lo mejor no es tan objetivo porque, yo qué sé, yo me acuerdo de la primera clase que tuvimos de la carrera, que era bioquímica, a las 8 de la mañana, que estábamos súper motivados porque al final tú consigues, ¿no?, tu objetivo, que es entrar en la carrera y dices, venga, vas súper Al principio motivado. quieres entrar en la carrera y cuando entras ya no quieres. Vas no súper querías motivado entrar. y encima con el tema del COVID y tal, nosotros veníamos de hacer una selectividad que no sabíamos cómo iba a hacer, vaya, un show. Y me acuerdo que la primera clase fue un cuadro, fue un vídeo, PDF, un PDF. Esos años fueron complicados, la Sí. verdad.
Después, es decir, realmente, la pregunta que ya se me había hasta olvidado. Sí. Al principio, cuando tú ves la cantidad de cosas que te tienes que estudiar, pues, hombre, entra el momento de agobio de que a lo mejor está en septiembre o en octubre y dices, yo, imposible que me entre esto. A mí es un concepto que tú piensas que no eres capaz de llegar a un día en el que te sepas tantas páginas, tanto temario. Pero es verdad que después es un estudio muy diferente. En el instituto, al final, aunque los profesores insisten, en todas las asignaturas creo, en no memorizar. No memoriza, entiende las cosas, cambia mucho, no sé qué, pero al final casi todo, por lo menos yo, en el instituto memorizaba y soltaba en el examen y los 2 días se me olvidaba. Tú y yo también. Y todos. Todo, ¿no? Pero es verdad que ya en la carrera también cambia un poco, es decir, Sí. Al principio sí hay muchas cosas de memorizar, hay datos que obviamente, si tú tienes que estudiar el punto de corte de normalidad, a lo mejor una analítica de determinado valor, te lo tienes que estudiar, no hay otra. Pero hay muchas cosas de entender, también las preguntas ayudan un montón, porque Sí. te orientan, tú coges 900 páginas, 500, las que sean, y te las pones delante y cómo sé yo que estoy orientándome en el estudio, que me sé bien lo que me van a preguntar, no tienes ni idea. Entonces tú miras preguntas de otro año, que eso la verdad que la comunidad de medicina de por lo menos de Málaga lo Sí. hace bastante bien, que es que siempre se consiguen los exámenes, aunque los profesores no los dan, eso no es lo típico que te dan, no. Es que claro, tú cuando entras, lo que ha comentado María antes, de cuando tú entras a la carrera tienes un orientado, también desde que entras a la carrera te mandan un enlace de Google Drive, que Eso lo he escuchado yo. es la Biblia, porque tú ahí tienes pues todos los apuntes de cada asignatura gratis. Porque hay facultades donde tienes que pagar. Yo, por ejemplo, tenemos una compañera que se ha ido a hacer un SICUE a otra ciudad de Andalucía y tenía que pagar por los apuntes. Porque ten en cuenta que al final esos son apuntes que hacen un grupo de alumnos. Claro. Y eso en el Drive, pues tú tienes los apuntes, tienes los exámenes, tienes a lo mejor diapositivas de otro año, tienes un montón de cosas. Todo lo que te hace falta para aprobar la asignatura lo tienes. Entonces Bueno, tienes un para montón de probar y para facilidades, notas que sí, quieras sí, sacar. sí. Y es verdad que eso ayuda también, el tema de los apuntes que te los dan. Si tú encima de tener que estudiarte las páginas tuvieses que hacer los apuntes, que es ir a todas las clases sin faltar ninguna. Primero tomar las notas en Word, después ponerlo medio bonito para que sea estudiable. Que si buscas información de más, fotos, aclarar, no, eso no te Se da. complica mucho. O sea, alguna vez que hemos hecho apuntes nosotros, puedes hacer de una asignatura de 2 como mucho en el cuatri y ya está, Sí. no te metas a hacer de todas porque es imposible. Pero es verdad que al final no es tanto como desde fuera parece. Tú lo miras Sí. después y también es cuestión de hábito, es decir, en otras carreras les parece una locura ponerte a estudiar 2 meses antes, por ejemplo. Nosotros no es que estemos 2 meses antes encerrados, pero para mí es como el punto de corte de empezar, venga, ya a partir de ahora pues, por la tarde empiezo a hacer cosas, un poquillo más en serio, a empezar a memorizar, no es tanto de entender. Que al final no te queda otra, porque si quieres sacarlo y también poder llevar un estilo de vida, porque se puede, pero es verdad que si te pones una semana antes, que entonces sí es cuando te tienes que estudiar 25 horas al día, porque si no es que incluso ni llegas, ¿vale? Si te pones una semana antes. Yo algunas veces en alguna asignatura me he confiado, digo, venga, va, ha salido fatal, spoiler. Una locura porque, como estáis diciendo, hay exámenes que pueden ser de 900 páginas, que es una auténtica barbaridad. Eso de extensión. Y en cuanto a dificultad, ¿son difíciles las asignaturas o...? Pues depende de la asignatura, porque hay asignaturas que hemos creído que iban a ser muy fáciles y nos han sorprendido. Por ejemplo, ética. Ética. Ética médica es una asignatura que tuvimos nosotros en segundo, ¿no? Y súper, no sé, 60 páginas, ¿no? Claro, tú ves ya que son 60 páginas y tú dices, va a ser súper Ya fácil. tú ves que en 3 créditos dice esta... Pero va a ser la típica de valor ético del instituto. Sí, 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 Ala. sí, sí. Sonaba. Pues tú te dices, esto va a ser súper fácil y es la típica que, bueno, me lo leo un poquito, hago preguntas y ya. No, la verdad que no fue así. Y después hay asignaturas que tú te piensas que van a ser van a ser tu peor pesadilla y no son para Después no tanto. lo son. Sí. Y en conjunto, desde primer año al quinto año, ¿cuál creéis que es el año más difícil o va la dificultad progresiva? Aquí yo creo que tenemos opiniones diferentes, me parece. Para mí, por ejemplo, fue... Al final es como tú te adaptes al temario, a organizarte y demás. Para mí, por ejemplo, el choque de realidad, es decir, ya cambiar las cosas con respecto al instituto fue primero. No el primer cuatri, porque el primer cuatri encima nos pilló los exámenes online, que todo bastante pasable.
Pero vamos, ni aun teniéndolo presencial, yo creo que nadie tiene problema en el primer cuatri porque es como un tercero de bachillerato realmente. Sí, O sea, lo tenemos malo de... bioquímica, que es como biología un poquito más avanzada. Te empiezan a dar como un poquito más de lo que has dado antes, pero sin tampoco meterse anatomía, que es nueva. Sí, lo que cosas pasa es que así. sí es verdad que al final es como que de repente tienes que cambiar tu forma de estudiar súper rápido, porque es eso o por eso yo creo que a lo mejor se tiene el mito de que tienes que estudiar un montón, porque a lo mejor la gente tiende en primero pues a agobiarse desde que ve los apuntes y dice, me tengo que meter esto igual que me metía las asignaturas en bachillerato. Y no es así. Pero no sé, mi peor año, mi año más difícil, sigo coincidiendo con que es segundo, la verdad. Porque, no sé, me confié mucho y al final pues me costó. Pero bueno, después se lleva. Al final los primeros años son un poco cribas, ¿no? Sí, Sí, es lógico que te tienen que dar un poco la base de todo, o sea, bioquímica. No hay una especialidad, bueno, no sé si hay una especialidad de bioquímica, creo que no. Hay bioquímica, análisis clínico. análisis, bueno, sí. No son especialidades concretas, son bases que te tienen que dar porque si tú no sabes, por ejemplo, el ciclo metabólico de la glucosa, no sirve de nada que te expliquen después la diabetes, por ejemplo, como así a grandes rasgos. Entonces son cosas necesarias, anatomía, no hay una especialidad de anatomía, pero tú, cualquier especialidad quirúrgica, tienes que saber de anatomía. Sí, para mí sin duda la más básica y la que más ayuda a llevarla bien desde el principio es fisiología, porque es donde te explican el funcionamiento normal y de una persona sana, ¿no? O cómo funciona un cuerpo sano. Si tú no entiendes ese funcionamiento, difícilmente después que te va a ser muy complicado entender las enfermedades. Es verdad que si tú tienes una buena base, pues después tú dices, vale, pues si está fallando esto y esto, pues entiendo que esta enfermedad sea esto. Entonces es verdad que los primeros años, primero y segundo, es prácticamente eso, la base. Y después pues te intentan meter algunas asignaturas así esporádicas como es estadística, ¿no? Sí. Ética. Que no son que no, bueno, se aplicarán también. Pasa que nosotros todavía ética no. Bueno, que por ejemplo en primero está Ana Todo, que es la típica famosa, que se habla mucho de Aníbal, Sí, que sí, sí. y son por lo general asignaturas exigentes, que tienes que dar un mínimo, que es verdad que yo, si la tuviésemos ahora, la abordaríamos de una forma completamente diferente y también nos supondría un estudio muy distinto, no lo aplicaríamos igual. Lo que Pero pasa claro, con esa te llegan asignatura... tan pronto que tú no estás realmente como curtido, en el sentido de decir, me toca enfrentar esto, tengo que miro los exámenes de otro año, veo que la exigencia, el nivel de exigencia es muy alto, pues tendré que dedicarle más horas, orientar estudios a las cosas que les gusta preguntar y esas cosas. Pero claro, como en mi caso, primero, pues estás verde, pues claro, te viene, te pilla el toro, te agobia, no rinde, porque por muchas horas que le eches, si no estás concentrado y enfocado Claro. y descansado, no sirve de nada. Pero por ejemplo a ti el S4 te fue muy bien y, Sí. y después te pasó lo mismo en el segundo. Es que depende de la Depende. persona. Es que también depende del momento en el que estés pasando. Yo qué sé, es que son 1000 factores. A lo mejor hay personas que de la carrera que nosotros hablamos con ellas y nos dicen ahora, pues no, pues a mí me está pareciendo súper complicado este año. Y tú dices, pues ya llevamos unos años, ¿no? Ya tienes que estar acostumbrado. Pero es que depende de muchísimas cosas. Pero por lo general, yo creo que sí, que casi Sí. todo el mundo suele coincidir en primero y Los segundo. primeros años. Perfecto. Pues yo creo que hay algo que es lo que quiere cualquier persona que entre en medicina y es entrar a un hospital. ¿Cómo fue vuestra experiencia? ¿Cuándo habéis empezado vosotros ya a empezar a pisar hospital? Pues las Nosotros- primeras prácticas de hospital, con nuestro plan de estudio, lo remarcamos tanto porque es que es verdad que va a cambiar la cosa, que creo que ya desde primero de están en el inicio, hospital. sí. Nosotros nuestras primeras prácticas de hospital fueron en tercero de carrera, porque primero y segundo las prácticas son únicamente en el aula de anatomía con las disecciones de cadáveres y tal. O en Y laboratorio, con bioquímica, por ejemplo. sí, y entonces nuestras primeras prácticas creo que fueron medicina interna, aprender a hacer una Sí. historia clínica. No, la historia clínica es como el diario del paciente, donde queda reflejado, pues yo qué sé, pues qué le ocurre, los antecedentes personales, familiares que tenga, cualquier alergia, el tratamiento que tiene, ¿no? Y es verdad que al final, pues, como es lo básico, es lo que te empiezan enseñando.
Después creo que seguimos con microbiología, ¿no? Fue el primer cuatri de tercero que tuvimos patología general, que es medicina interna, que es lo que ha explicado Estrella, anatomía patológica, que es verdad que es más enfocado al laboratorio y demás, pero ya empieza ahí el hospital, que Sí. ya eso, con eso ya... Claro, tú la primera que pisas un hospital ya lo ves un cambio impresionante. Es raro, claro, porque de repente tú entras, te pones tu bata, tú te ves y dices, madre mía, ya ves tú la idea que yo tengo para entrar ahora en la habitación del paciente y decirle, hola, soy estudiante de medicina y te voy a hacer una historia clínica, ¿vale? Y es, al final, como son hospitales universitarios, yo creo que es algo a lo que los pacientes tienen que, vaya, lo saben, entonces te presentan como estudiante y generalmente, porque no siempre, y nada, y es raro al principio, porque pues, a lo mejor desde fuera se ve que tú sabes un montón, pero tú dices, tío, no tengo ni idea, ¿sabes? ¿Y los pacientes gestionan bien lo de que venga una persona de práctica o aprendiendo y que hagan cosas que debería hacer un médico así profesional? Porque a mi madre, por ejemplo, que es enfermera, le ha pasado de que venga gente que está aprendiendo y hay una persona que diga, oye, pues yo no quiero una persona que está aprendiendo, cámbiamelo y ponme un profesional. Yo desde mi experiencia, sí, no he tenido ningún paciente que no haya querido que yo esté o tal. Pero es verdad que en cuanto a enfermería cambian mucho, las prácticas de medicina y enfermería cambian muchísimo. Porque nosotros, tenéis que tener en cuenta que nosotros somos estudiantes, coincidimos muchas veces en prácticas con otros estudiantes de otros cursos, coincidimos con residentes y después están los médicos que ya son especialistas. Entonces, a lo mejor tú entras en la habitación y entra el médico, el residente, dos estudiantes y yo qué sé. Y el de sexto y a lo mejor el paciente está tumbado en la cama y ve que llegan 5 personas y dice, vaya, pues ya está, me van a dar una mala noticia. Y en enfermería cambió mucho la cosa porque es verdad que les dejan participar mucho más en las prácticas. Entonces, sí puede ser que a lo mejor haya pacientes que a lo mejor le van a sacar sangre o lo que sea y se niegan a eso. Nosotros por lo general no hemos tenido problemas, vamos, por lo menos yo y Estrella Yo tampoco. tampoco. También al principio los médicos que te tocan, que son tus tutores en el hospital, intentan, por ejemplo, con lo de la historia clínica, intentan buscarte pacientes que por lo general pues no tengan un perfil que vaya a poner problemas, además que hay gente que lógicamente hay de todo, digamos. Pero yo creo que hasta ahora casi que había más médicos que no querían tener estudiantes que pacientes. Sí, sí. Muchas veces las prácticas Se complica. Sí. Pero vamos, al final lo que ha explicado Estrella es que en medicina la formación real como médico está En la residencia. Que es cuando ya has terminado la carrera, haces el MIR, que ya lo ha explicado Estrella, que es como una especie de oposición, eliges tu especialidad y ya tienes 4 años con un contrato, 4 o 5, depende de si la especialidad es médica o quirúrgica o... Es que realmente tú terminas la carrera y eres médico, tienes tu título de médico, pero para ser especialista tienes que hacer el MIR, ¿no? Entonces, la no quirúrgica... Si no eres... Puedes ejercer en ámbitos privados, tipo en una empresa privada, haciendo, pues, yo qué sé, controles de salud a los empleados. Pero si quieres trabajar en lo público o incluso en lo privado, porque muchas veces en lo privado, si tienes suerte, raramente contratan a un médico recién salido de la carrera, yo creo. Pero tiene el MIR, vaya, no necesario porque hay muchísimas vías, pero es un paso importante, ¿no?, en la carrera. Y después, dependiendo de si la especialidad que quieres hacer es quirúrgica o médica, son 4 o 5 años. Y esos son 4 o 5 años que tú estás estudiando, te estás formando, pero estás trabajando y cobras. Entonces, es lo que se conoce como R1, R2, R3, R4. Y ya una vez son de residentes, ¿no? Esos son residentes, claro. Residente. Mira qué listo, ¿eh? Y ya después, cuando terminas eso, pues ya eres especialista. Y si te quieres quedar en lo público trabajando, tienes que... hacer la OP. ¿Qué opositas? Para conseguir una plaza. Tú, cuando terminas la residencia, tú eres especialista de ginecología, por ejemplo, pero tú no tienes una plaza por ejemplo, en el SAS, aquí en Andalucía. Entonces, te puedes ir a lo privado, puedes trabajar como ginecólogo privado, puedes montar lo que tú quieras, pero si quieres quedarte en lo público, o bien consigues un contrato temporal a lo mejor, pero si quieres tu plaza fija tienes que opositar. Yo tengo entendido que en las oposiciones por lo menos se valora tanto experiencia trabajada como la nota que saques. Lo digo porque hay mucha gente que a lo mejor, yo qué sé, tiene 50 años ya, lleva sus 30, sus 20 años ejerciendo como médico
y hace una chumina de exámenes, y a los jóvenes, ¿verdad?, que le tienen que sacar muchísimas más notas para acceder a una plaza. ¿Eso es verdad? Claro, a ver, es lo diferente, es muy parecida a las de profesor, por ejemplo, que la diferencia es que tú puedes ejercer, una vez ya eres especialista, tú puedes, con contrato, lo que no vas a tener una plaza fija. Tú terminas residencia y tú puedes acceder a contratos cortos, que bueno, pueden ser, no sé si creo que incluso lo hay de una semana, hasta 1 año, 2 años, lo que sea que a ti te contraten. Pero tú no tienes derecho a una plaza fija. Entonces, por lo general, lo que suele hacer la gente es terminar su residencia. Si tiene suerte, consigue que tiene contrato y hilando contratos en el hospital, y ya cuando tenga suficiente experiencia te presenta el examen, que lógicamente después de llevar tantos años ejerciendo no es súper exigente, y con poca nota que saque ya le suma la experiencia y ya tienes la plaza. No suelen terminar la residencia y hacer las oposiciones, por lo menos lo que yo tengo entendido, porque es lo que tú has dicho, como valoran experiencia y nota, como otro que tenga mucha más experiencia, por muy poca nota que saque, ya no consigue la plaza. Entonces, como no es obligatorio el tener esa oposición hecha para tener una plaza, para poder ejercer, digamos, la gente no la suele hacer al principio, lo espera más. Bueno, y vosotros que estáis ya en 5º año, ¿verdad? Ya estáis viendo la luz al final del túnel. ¿Qué creéis que vais a hacer cuando acabéis la carrera? ¿Vais a quedaros aquí en España? ¿Vais a iros fuera? ¿Queréis meteros en sanidad pública, privada? ¿Qué es lo que queréis hacer? Pues eso es algo que, o sea, yo creo que tanto yo como Mario vamos a hacer el MIR, pero es verdad que es algo que me he estado planteando hasta hace poco, porque es verdad que a mí me encantaría trabajar un tiempo fuera de España. Y es verdad que tú piensas, vale, hago el MIR, pero ahora son 4 o 5 años que me tengo que quedar más en España y tengo que seguir aquí, ¿no?, hasta que termine. Ya que al final te pones a sumar y dices, bueno, me planto en, yo qué sé, en 29, 30 años todavía aquí. Pero es verdad que tú puedes especializarte fuera de España. Puedes irte... Creo que si te especializas fuera de Europa, después en cuanto a convalidación del título y tal, si te quieres volver, se puede hacer, pero es complicado y tal. Y si el día de mañana tú quieres trabajar en el sistema público español de sanidad, tienes que tener una especialidad y el MIR. Y entonces yo lo más seguro es que haga el MIR. De hecho ya tenemos academia. Porque empezamos... Hay una academia, ¿no? Para el MIR. Claro, sí, hay academias que preparan el MIR, porque ten en cuenta que el examen MIR es toda la carrera en un examen. Y lo más seguro es que haga el MIR, después me está informando y dentro de la residencia tú puedes hacer lo que se llaman rotaciones externas, pues te puedes ir a lo mejor un tiempo fuera a un hospital, a lo mejor 1 mes, 2 meses, que realmente hay muchas facilidades y es verdad que una vez que tú termines tu residencia, trabajo no te va a faltar. Bueno, hay especialidades que a lo mejor están mucho menos demandadas y si es más complicado encontrar trabajo. Pero bueno, siempre te puedes ir a trabajar fuera de España una vez que tienes tu especialidad. A ver, hay varias opciones. En España, al final la formación es buena, en el sentido de que pues estamos muchos años estudiando y somos, yo creo que por lo general, el médico que se ha formado en España tiene una buena base y muy reconocido, sí. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que como aquí nos preparan bien, pues en otros países también son muy valorados los médicos de España, que es lo que está pasando también con lo que dicen que es la fuga de médicos. La fuga de cerebro. Exacto. Pues en medicina pasa exactamente lo mismo. Otros países, creo que en Europa solo tienen lo que es un examen como el MIR con su residencia y tal, Italia y Bélgica, me parece. O Bélgica, no sé. Sí, es que depende, cambia mucho, porque yo lo he estado mirando y si te quieres ir, por ejemplo, Alemania es lo que está ahora como súper famoso en el tema de médicos en especialidad. Porque es verdad que está muy bien pagado y tal, pero tienes que tener, creo que, un cierto nivel del idioma de allí. Obviamente, al final no puedes llegar sin poder comunicarte. Y creo que es lo que tú has dicho, que hay países donde tienes que hacer un examen tipo MIR, pero no es tan complicado, tengo entendido yo, como el MIR. Uh-huh. Y después en Estados Unidos está lo que se conoce como el examen USMLE, que es como un examen de varias fases y ya después entras a hacer la residencia. Pero tienes que pasar ese examen sí o sí. Y ahora en la Universidad de Málaga le han dado un certificado a la Facultad de Medicina, ¿no? Sí. Que te permite convalidar el título de la carrera de medicina fuera de España, en Estados Unidos. Pues muy bien. Y el tema de la residencia, porque yo la residencia todavía no termino de entender si es ya un trabajo, por así decirlo,
¿Y qué diferencia hay con ser ya un trabajador de médico? ¿Hay diferencia en cuanto a supervisión, en cuanto a horario, en cuanto a dinero? Supongo que sí. A ver, Pues en dinero, sí, al Sí. principio. O sea, tú empiezas la residencia, conforme avanzan los años, vas cobrando un poco más, pero nunca llegas a tener el sueldo de un médico, digamos. También en cuanto a responsabilidades, es decir, yo creo que, por ejemplo, los actos que hace un residente en el hospital están supervisados por su tutor. sí, tú Entonces, siempre tienes lo que se llama un adjunto, un médico adjunto, supervisándote. Entonces, tú es verdad que, por ejemplo, yo hace poco estuve en el hospital materno haciendo unas prácticas y yo estaba en urgencias con el que era residente de tercer año y estaba solo él en la consulta pasando las urgencias, pero si tiene alguna duda o necesita ayuda o quiere consultar algo, siempre tú tienes un tutor a tu cargo, ¿no? Que es el que, y también es el que se hace responsable de ti ante cualquier cosa que pueda pasar. Tú no entras en la residencia y te dejan, por ejemplo, operar tú solo a un paciente desde que entras, porque es algo progresivo. Es verdad que después están los residentes ya de últimos años que prácticamente son adjuntos. También cambiar la guardia. Creo que los residentes, aunque tú seas especialista de lo que sea en concreto, tú la guardia, cuando estás en una urgencia, ves a todos los tipos de pacientes. Es decir, te llegan, digamos que eres residente de cardiología, te van a llegar pacientes con fiebre, te van a llegar pacientes que han tenido un accidente y una fractura, es decir, hay de todo. Entonces eso también ayuda un poco a la formación. En general, la residencia es realmente la formación que tú vas a tener para cuando tú ejerzas como profesional. La carrera es como, yo la veo un poco más, te enseñan todos los abanicos que hay para que después tú elijas. Sí. Pero tú no sales de la carrera formado como, por ejemplo, un enfermero. Los enfermeros, por ejemplo, mi hermano estudia enfermería y en las prácticas hace de todo. Por eso muchos pacientes no quieren estudiantes, porque claro, igual que cuando acabas la carrera estás muy bien formado y ya lo sabes hacer todo como a lo mejor otros profesionales que llevan un montón de años ejerciendo, pero también alguna vez lo tienes que hacer la primera vez. Claro. Entonces no tiene nada que ver. O sea, Ok. nosotros no podemos terminar la carrera y empezar a trabajar directamente. Por eso está la residencia, que cuando tú empiezas está que no sabes nada realmente, o sea, no te dejan ni operar, ni te dejan ni siquiera pasar consulta tú solo. De hecho, muchas veces a mí me ha pasado, por ejemplo, en las prácticas de anestesia, ¿no? Que yo llegué y yo estaba con un residente de primer año. Y yo estaba en tercero, él pues me sacaba 4 años, ¿no? Y claro, el residente de primer año acaba de empezar a trabajar, entonces como que él lo quiere hacer todo, porque ahora es cuando de verdad le dejan. Y entonces es muy difícil que te dejen hacer algo si estás con un residente de primer año. Y ya un día sí vino un médico adjunto, que ya estará cansado de intubar, ventilar y tal, y sí me dejó hacer más cosas. Entonces es eso, que al final el primer año de residencia es cuando de verdad tú te puedes implicar en el paciente. Bueno, y yo quería preguntaros acerca de un mito que he escuchado mucho, sobre todo de la carrera de medicina, y es la competitividad. Dentro de la carrera, ¿cómo es el ambiente? ¿Sois de pasaros los apuntes entre vosotros, aunque no os conozcáis, o sois competitivos a muerte en general? ¿No? Vale, a ver, depende primero de la universidad. Sí. O sea, es un mundo diferente Granada, Sevilla, Córdoba que Málaga, por muy cerca que estemos todos. Y creo que incluso depende del curso, que no será igual los que estamos, nuestra generación que estamos ahora en quinto, con los que estaban en cuarto o en tercero. Sí que es verdad que yo pensaba que era mucho mayor la competitividad de la que realmente es. Sí. Es decir, desde el principio, lo que ha comentado del enlace de Drive, eso lo hacen en todos los cursos. Todo el mundo tiene Málaga. acceso a los apuntes, en Málaga. Todo el mundo tiene acceso a los apuntes gratis. Por lo general, si se hacen COPEs, que muchas veces cuando... COPE son cooperativas, que es un grupo de alumnos que hace los apuntes de la asignatura, ¿vale? Cuando ya a lo mejor el temario no lo da el mismo profesor o han cambiado el plan docente de la asignatura y ya se abordan otras cosas, pues tú no puedes utilizar los apuntes de otros años, no te sirven de nada. Entonces, un grupo de alumnos se reúnen, que eso, bueno, se pone en la clase, que quien quiera hacerlo pues es voluntario, vamos, y se hacen unos apuntes, se mandan a una copistería, la que sea, que tiene un acuerdo con ellos y pues, al final que se sacan los apuntes, pero a eso tiene acceso todo el mundo.
que no se ponen trabas para que nadie... Desde nuestra experiencia, yo creo que yo al menos no he vivido esa competitividad en mi clase. Y Hay que decir que hay de todo. Hay de todo, es verdad que, a ver, si tú quieres ponerte a competir, te Te van a puede... encontrar gente que también... Claro, pero Por lo general sí. hay buen ambiente. Vamos. Es verdad que un problema también es al principio de la carrera, que muchas veces tiende a compararte con el resto y nunca es bueno compararse por lo general, cada uno tiene sus tiempos. Al final es una carrera de fondo, literalmente, y ya está. Lo importante es cada uno llega a cumplir sus metas y que no pasa nada si se cumple un poco más tarde o un poco antes y ya está, porque no te va a marcar que seas buen médico o mal médico sacar más o menos notas. Pero sí es verdad que lo que dices de la competitividad, en otras universidades, por ejemplo, se comenta que en Madrid hay mucha competitividad y al final eso pues es un factor más que te hace la carrera más difícil todavía, ¿no? Porque... Me han llegado a decir que subían apuntes mal hechos, aposta. Sí, sí, sí. A ese nivel, o sea. Sí, sí. A Súper nosotros raro, no nos ha tío. pasado, menos mal. Pero es verdad que hay de todo. Yo creo que en la universidad, en general, en medicina, como es una carrera muy exigente, en la que al final todos nos vamos a enfrentar al mismo examen, que no es verdad que no es la manera adecuada de verlo, pero hay gente que lo aborda, pues dice, tú estás en mi mismo año, pues eres un rival. Que te gusta encima la misma especialidad que a mí, pues ya sí que Te mato. voy a hacer Vale, algo imposible. la cruz. Literal. Pero Te voy a por lo romper el general- examen antes de que lo entregues. Y una pregunta, pues, sobre todo para... Hay mucha gente que se ha inspirado en series típicas de televisión como, yo qué sé, Doctor House o como The Good Doctor. Y no sé cómo será en Estados Unidos, no tengo ni idea, pero en España me da a mí la sensación de que no es nada parecido a lo que aparece en la serie. ¿Cómo lo veis vosotros? A ver, cambia, sí, no es igual. Bueno, el tema de las prácticas ya hemos comentado que es verdad que en algunas series se ve que a lo mejor los estudiantes hacen más. Aquí, si tenéis suerte, sí podéis hacer cosas, pero no mucho. Después la residencia, no sé cómo es allí. Creo que allí hay muchísima más competitividad en Estados Unidos que en España. Pero yo que soy una friki, me he visto Anatomía de Grey, me he visto ¿cuál más? The Good Doctor. Doctor House no me la he visto mucho porque no me suelen gustar más las que son de quirófano y tal. Cambia mucho, no es igual. También hay como que intentan dramatizar muchas cosas, romanticismo y tal. Sí es verdad que el tema de líos entre médicos, eso es verdad, la verdad. ¿Eso es verdad? Sí. ¿Sí? Eso es verdad. Yo pensaba que iba a decir... Bueno, eso Desde no es la verdad, carrera yo ya sí. la gente apunta manera, entonces. Demasiado hora encerrado estudiando, hay que... Hombre, eso es verdad, claro, en un hospital que se ve todo el mundo allí, está ahí encerrado y dice, alguno tiene que salir. Y con el enfermo no creo que salga tampoco, entonces... Alguna Bueno, habrá de todo, intención habrá de todo. equivocada. Sí, sí. Bueno, pues hablando de eso, porque yo escucho el mito de la competitividad y tal, pero hay otro mito Ese que no. es ¿Sabes? el de la fiesta, la famosa fiesta de medicina. ¿Cómo es? Contarnos sobre eso. Pues desde que empiezas en la carrera hay muchas fiestas. Por ejemplo, ayer de hecho fue el patrón de medicina, San Lucas, y ya Bueno, hoy se... realmente, ¿no? La fiesta fue ayer. ¿Hoy es 18? Sí, pues es Creo que hoy. Es hoy, es verdad. Y eso, se hacen fiestas. Normalmente las fiestas en la Universidad de Málaga las organiza tercero, ¿no? Sí, en medicina sí. Porque como en teoría, claro, normalmente el viaje de fin de estudios es en cuarto de carrera, y entonces tercero se hace un grupo de alumnos que organizan las fiestas y se llevan un poco de comisión de organizar la fiesta y tal para poder después pagarse el viaje. Y es verdad que sí, que las fiestas están bien. Nosotros ya yo creo que hemos pasado un poco de... A ver, que al principio, lógicamente, la pillas con unas ganas. Nosotros encima primero fue COVID, O sea, entonces que no... Nuestro primero fue segundo, realmente. Y eso era salir todos los fines de semana. Hay que decir que yo no soy el más fiestero. No, yo de tampoco, clase, y entonces Lucía no... tampoco. Pero fiesta hemos salido. O sea, siempre... Cualquier excusa es buena para salir de fiesta. Sí, entonces, las básicas son acaban San exámenes. Lucas. Sí, San Lucas. Bueno, empieza la universidad, San Lucas, el El kilo kilo. viene después, que es la famosa fiesta del kilo esta que se hace en los colegios de recoger kilos Ah, y tal. pues sí, sí. Pues en medicina se recogen kilos, pero se extrapola, que yo es una barbaridad. Y se hace una fiesta con profesores en la Se hace propia como una universidad. gala en la que pues, hay un presentador, se hace todo metido en el ambiente de medicina de la Universidad de Málaga,
pues se hacen vídeos de profesores, alumnos imitando a los profesores, riéndose de ellos. Sí. Los profesores están también allí, o sea que es un poco todo en plan de cachondeo. Qué guay. Pero es como con la excusa, o sea, esa es la excusa para recaudar kilos. Entonces en vez de pagar dinero por una entrada, pues das kilos de comida. Entonces cuantos más kilos lleves o kilos de productos más caros, pues Mejor tienes mejor entrada. entrada más cerca del escenario. Entonces eso es como un evento también que se hace en la UMA, que en medicina, que la verdad que está guay porque al final el fondo del todo es solidario. Aunque después sea mucho más que eso, que es fiesta, que, Claro, que no hay sí. clase, que el día del kilo no... No hay clase. Claro, yo entonces- doy unos kilos y me llevo un pedo, ¿sabes? Y hay otros eventos más, no tan fiesteros, sí más educativos, más de que vienen, qué sé yo, algunos hospitales a enseñar algunas cosas o durante los primeros años sobre todo, que no pisáis hospitales, a ver si los hospitales van a las clases. No, No. La verdad que sí. no. La Hay verdad que eso es asociaciones- algo hay que asociaciones que sí que sí. tienen más actividades, el Dr. Go, Sí. por ejemplo. O a Emma, por ejemplo, también, Sí, ¿no? también. Que sí que tienen más actividades, a lo mejor pues taller de electrocardiograma, que es una cosa que das en la carrera pero nunca te acabas enterando. O de reanimación cardiopulmonar. Pero Es todo súper esto importante. surge de grupos de alumnos, Claro, no no de- es de la universidad. ni de Entonces, los es verdad que hospitales es algo que tampoco. tú echas en falta. Pues yo por lo menos lo he echado en falta. O por ejemplo, el tema del MIR que os he estado comentando, que no es la única vía, no hay ninguna parte en la carrera donde a ti te digan, te expliquen todas las posibilidades que hay. Y eso es algo que pues se echa en falta, la verdad. Bueno, escuchando ahora lo de la fiesta del kilo, de donar comida y tal, se me acaba de ocurrir una pregunta, pero creo que esto es un poco más personal, opinión personal. ¿Vosotros pensáis que los médicos en general tienen buen corazón y su objetivo de verdad es ayudar a la gente a curarlo y tal? ¿O suele haber más gente que mire más por la cartera, por los billetes o por otro objetivo O que más esté allí por egoísta? retroalimentar su ego, que eso también pasa. A ver. ¿Qué pensáis? Hay de todo, creo yo. Sí, Al la gran final- mayoría al final yo quiero creer y creo que fuera al final por ayudar, pero a ver, es innegable que a lo mejor hay personas que sí, que se centran en eso. El problema yo creo que en general tiene, a lo mejor por la experiencia que tenemos cada uno como paciente, que la carga asistencial que hay en España para cada médico es bastante grande. Es decir, creo que hay pocas profesiones en las que tú cada 6 días te has que echar 24 horas seguidas trabajando. Y que realmente no es un mal sueldo, se puede vivir bien y no va a pasar hambre, pero también con muchísimo trabajo detrás. Entonces, Los yo creo sueldos que el de los residentes y tal son públicos, vaya, que la Sí, la lo gente puede que le ver. interesa le puede ver, que al final él suele ser el mismo. Y depende para de la todo el comunidad mundo. autónoma Sí, depende también. de la comunidad autónoma. Sí, y tal. ¿podríais decir una cifra más o menos cuánto puede cobrar un médico al mes? Residente, ¿vale? Desde que empiezas hasta que terminas, va aumentando cada año el sueldo base. No sé si bruto eran a lo mejor unos 1.200 el residente de primer año, sin, Mal. sin La contar guardia. las guardias, y las guardias pues son unos 200 euros más o menos. Las guardias así. son eso, es que yo tampoco Por lo sabía guardia. antes de entrar a la carrera. La guardia es que tu turno por lo general es de 8 horas, pero hay un día cada semana, o cada menos de una semana, cada 6 Claro, días creo que son. el horario de médico es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ¿vale? Sí. Es un horario de funcionario. Entonces, cuando tú tienes una guardia, tú empiezas a las 8 de la mañana, por ejemplo, de un lunes, y estás hasta las 8 de la mañana del martes. Y ya a las 8 de la mañana el martes te vas a tu casa, y el miércoles a las 8 de la mañana tú tienes que estar otra vez allí. Entonces, el martes, ese tiempo que tú no estás en el hospital, es lo que se conoce como saliente. Y entonces las guardias creo que se pagan... no Depende sé. del día. No sé, Es son decir, 14 por euros la ejemplo, hora o así. La guardia es aleatoria. Por lo general los adjuntos que llevan más años tienen preferencia antes que los adjuntos que han entrado recién o los residentes. Los residentes son al final los últimos monos, digamos. Pero por ejemplo los días de Navidad, Año Nuevo, Fin de Nochevieja, esos son como semana. súper festivos Sí. que se pagan muy bien. Muy bien. Es verdad que al final son días que no puedes pasar con tu familia y demás, y que tienes que hacer esfuerzo, pero eso sí se pagan bien. Pero claro, el problema es que se parte de un sueldo, los residentes bajos relativamente para Hombre, para al la hora final, que estás sí. echando al final. Después como médico, no sé. Yo no sé decirte tampoco exactamente como médico cuánto se cobra. Porque como lo que me interesa ahora mismo es la residencia, ya... Es que también eso yo creo que dependerá de... La mayoría suelen combinar pública y privada. Sí. Sí puedes. Porque es como el extra que te falta para tener ya o sea, que al final del mes te junte bastante dinero, pero claro, echando de 8 a 3 en la pública y de a lo mejor de 4 a 10 en la privada.
Vamos, no sé hasta qué hora, no sé cuántas horas se suelen echar la Sí, prueba. en general Pero, Andalucía es donde peor pagado está un residente, creo, ¿no? Depende de la comunidad autónoma, que eso es verdad que está, yo creo que eso está regular, deberían de cambiarlo. Sí, Porque al final ejerce, o sea, está ejerciendo la misma hora, está haciendo el mismo trabajo. Cambiará, obviamente, cada ciudad será diferente, pero que esté mucho mejor pagado en Madrid o en País Vasco que aquí en Andalucía, pues... Yo tengo ahora una pregunta, que es que a mí me gustaba medicina de pequeño. De hecho, yo quería ser traumatólogo porque me partí un hueso y vi cómo me arreglaban y dije, hostia, qué guay. Pero no decidí hacerlo por dos cosas. Porque no me gustaba el tener el trato con el paciente y porque demasiada sangre me da un poquito de yuyu. Ahora, ¿qué cualidades debería de tener una persona antes de meterse a medicina? Cualidades, habilidades. Yo creo que lo primordial es la empatía. De hecho, desde que empiezas en la carrera empiezas a escuchar esa palabra, empatía, empatía, empatía. Porque al final es lo que estábamos hablando. Tú puedes ser un máquina, sacar una notaza y ser una persona súper que no tiene nada de empatía y no puedes ponerte en la posición del paciente. Para mí lo más básico es eso, la empatía. Después, obviamente, bueno, pues que si eres inteligente y yo qué sé, y se te da bien estudiar, y pues eso son cosas que van sumando. Pero lo básico, yo lo que digo, la empatía. Después, el tema que has dicho de lo del trato del paciente y la sangre, no necesariamente todas las especialidades de sangre y no necesariamente todas las especialidades tienes que tratar con el paciente, porque, por ejemplo, dentro de medicina también hay especialidades, pues, yo qué sé, microbiología, que es en el laboratorio, análisis clínico, como hemos dicho, medicina forense, que bueno, al final sí, tienes un cadáver, Tratas y ¿sabes? no Que- tratas con el paciente, ¿no? Exacto. y eso. Al final es también eso, ya hilando con lo que he dicho antes, del tema de las horas que tienes que echar en el hospital, del sueldo y tal, yo pienso que al final lo que realmente a ti te reconforta y tu sueldo real a final de mes es poder ayudar a la gente. Entonces, si no tienes esa empatía, no te satisface tanto el ayudar a la gente y demás, no vas a disfrutar ni vas a tener una vida feliz porque tienes que echar muchas horas, es inevitable. Pero la sensación de poder haber ayudado a alguien, incluso haber salvado una vida, pues eso es lo que realmente te Llena. hace llevar 22 horas en el hospital y que si tienes que ir a ayudar a alguien y dar el 100% de ti, lo ves. Cuando, lógicamente, es de lo que menos ganas tienes. Claro, eso es la vocación. Claro, exacto. Que ese es también un poco el problema, que la vocación Es algo de lo que se habla mucho, de si Claro. no tienes vocación no puedes hacer medicina. A ver, yo en mi caso sí es verdad que siempre he querido hacer medicina, pero por ejemplo Mario no... Yo decidí más tarde. sí, no lo tuvo tan claro desde siempre. No sé, en la ESO, ¿no? En cuarto Sí, de la ESO. finales de la ESO, bachillerato, Bueno, cuando me es decidí. prontito. Para Sí, mi opinión es prontito. Pero ¿eh? hay gente que pues Sí, que empieza porque dice, selectivo, no, he sacado buena tal, nota en selectividad y me he metido en medicina. Y tú dices, bueno, pues ya está, ole tú, genial. Si te gusta, al final lo Pues que te cuánto tiene que aguanta, gustar. Y es que eso, que el problema que tiene también es que muchas veces la vocación, cuando tiene tantos excesos, que al final pues, cuando llevas ya, que son las 6 de la mañana y llevas desde las 8 de la mañana del día anterior trabajando, pues da pena que al final lo que el paciente ve realmente es, pues, a lo mejor una persona que no la atiende bien, que no le hace ni caso, que no sé qué. Hay gente que desde el minuto 1 trata mal al paciente o no lo trata como se debe. Pero también hay gente que sí que da el 100% de sí y realmente le gusta, pero claro, cuando ya el cuerpo no te da, es que, pues si me ha tocado... Es que, claro, no me la hace ni guardia caso, es no me ha mirado, muy- Y esa persona sí. lleva 22 horas sigue trabajando. Que muchas veces eso desde fuera no se ve. Y yo, por ejemplo, algo que ahora, cuando voy al hospital, por lo que sea, y veo a los médicos, y muchas veces a lo mejor digo, bueno, hay que ser también... Entenderlo, sí, empático porque es en, verdad en que... el sentido contrario, no solo ellos con nosotros, sino también nosotros con ellos. Que eso es importante también, que yo antes de la carrera la verdad que no No, tenía ni sí, idea. es verdad que al final pues tú lo ves que estamos mal organizados, pero ellos también están desbordados. Porque, por ejemplo, a lo mejor por guardia podéis ser 2, 3, no sé. Está ahí explotado. Pero Tampoco tú puedes explotado, tener, puedes tener una buena guardia y que, yo qué sé, nos cuentan muchas veces que puedes dormir, ¿no? O te puedes tirar literalmente sin dormir las 24 horas. Entonces, que al final depende mucho de... Sí, mi madre me lo cuenta, que está en la sanidad también, ella es enfermera, y dice que hay veces que es que están súper pocas personas en la planta para una barbaridad,
de gente a la que atendéis y es realmente agotador. Entonces, me ha parecido muy interesante lo que has dicho de tener vocación, que a mí también me parece muy importante que si vas a hacer algo, lo tienes que hacer con pasión, porque es que al final le va a dedicar tu vida. Y bueno, ya llegando aquí al final del podcast, me parece interesante haceros esta pregunta y es, vosotros que ya habéis pasado por ese camino, que estáis en quinto de la carrera, ¿qué consejo le daríais a alguien que vaya a entrar este mismo año en la carrera de medicina? Yo creo Este que mismo disfruta año. del camino, que se hace duro, que lógicamente hay exámenes, hay épocas en las que tienes que estudiar, que veas a todos tus amigos saliendo, disfrutando y tú tienes que estar pues apoyando. Pero que al final es muy bonito, te vaya a recuerdos chulos y son las primeras veces, al final, aunque ya has decidido la profesión a la que te va a dedicar, cambia bastante la especialidad que escojas. O sea, no tiene nada que ver la vida de un cirujano un cirujano general, por ejemplo, con la de un médico de familia. Entonces, que disfrute del camino, si te toca un profesor, un tutor médico apañado, que preguntes, que te interese, que haga amigos, que también es, que se puede hacer vida social, se puede salir de fiesta, que no dejes de hacer Calma, deporte, sí, que no necesariamente desde que entras ya tienes que ponerte... Es que al final, a mí se me ha pasado rápido, bueno, y todavía me nos quedan 2 años, pero se pasa rápido si lo llevas bien. Que es que si desde el primer momento estás ya quemado, difícilmente... Es que al final es lo que he dicho antes, es una carrera de fondo. Entonces, hay años que serán más difíciles que otros, pero se puede disfrutar, se puede salir, se puede viajar, yo qué sé, hay tiempo para todo. Sí, siempre organizándose bien. y que una nota no determina lo buen o mal profesional que vayas a ser. Es decir, si se pueden suspender, se pueden repetir años. Puedes suspender todas las asignaturas que quieras, puedes tener que repetir el MIR incluso si no te... que nosotros no hemos llegado todavía a eso, pero no pasa nada. Es que se magnifica mucho cuando estás empezando, cuando lo ves todo tan nuevo, tú dices, no me puede quedar ninguna, no puedo no sé qué. No. Después tú te entras a la das cuenta carrera de que... y nosotros tenemos compañeros de, no sé, de 50 años, 45 de años. 40 y pico años. Hay de Compañeros todo. que han estudiado enfermería y ahora se meten a estudiar medicina. Es que al final hay tiempo para todo y no hay que agobiarse con los tiempos establecidos de no, cuando tenga 24 años tengo que terminar la carrera, cuando tenga 28 años tengo que empezar a trabajar, porque al final la vida cambia mucho y a lo mejor hoy estás bien y te apetece estudiar y otro día, pues yo qué sé, no te apetece estudiar o no quieres hacer lo que querías hacer antes y al final te hacen elegir que definas lo que quieres ser durante toda tu vida cuando ni siquiera sabes qué quieres hacer, ¿sabes? Porque al final la experiencia es lo que te va marcando eso. Antes de deciros la última pregunta, quería preguntaros si hay alguna otra manera de acceder a la carrera de medicina que no sea por la nota de selectividad, si se puede hacer algún grado de encaje o alguna cosa así. Sí, tú puedes hacer un grado, entrar aquí a través de la medida del grado, pero sí tienes que hacerlo la fase específica de selectividad. Por ejemplo, tú puedes hacer, no sé, un grado en odontología o en anatomía patológica. Tienes que tener buena nota en el grado, porque al final eso es como lo que te suple la fase troncal de selectividad. Eso contarían 10 puntos de los 14. Y después te preparan nada más a la fase específica y ya puedes entrar. Si te metes en otra carrera, por ejemplo, hago selectividad, no me ha dado la nota, me voy a meter en fisioterapia, voy a volver a repetir selectividad y si me da, entro en medicina. Se puede hacer, pero convalidan muy pocas asignaturas del primer año. Lo que suele hacer la gente es o repites selectividad, si a lo mejor te has quedado poco, tú piensas que puedes dar un poquito más y llegar, o haces un grado, que realmente son 2 años, que no es tampoco una barbaridad, que es lo que hablábamos, que se magnifica, que parece que no puedo perder 2 años. No. Después cuando tú entras a la carrera, tú dices, nosotros somos del 2002. Y es verdad que nosotros sí, pues, tuvimos suerte, entramos en nosotros vamos a nuestro año, pero bueno. Y después llegas y dices, me he encontrado todo el mundo del 2002 y no es así. Te encuentras gente del 2000, del 99, del 98, del 97, gente que ha hecho selectividad 4 años seguidos, gente que ha hecho 2 años de grado, gente que ha hecho una carrera, ha empezado a ejercer, no le ha gustado y ha vuelto otra vez a estudiar. O sea que vías hay muchas, que no tiene que ser bachillerato, selectividad la primera y entrar a la carrera. Lógicamente esa es la más asequible, en el sentido de pues, más rápido, pero no tiene por qué ser así. Es que en bachillerato también muchas veces parece que no hay más opciones. Sí. Que eso yo, por ejemplo, he hecho un poco en falta. El sentido de
conocer todas las opciones que tenemos. Y tú ya valorar, elegir en base a eso, claro. o no elegir, pero saber que no agobiarse, ¿no? Porque, pues yo que sé, a lo mejor te pones a estudiar un grado, tú quieres estudiar medicina y te das cuenta de que a ti lo que te apasiona es la enfermería porque te gusta más cómo ejerce un enfermero que cómo ejerce un médico. Y claro, encadenando con eso, ya la última pregunta sería, ¿cuál sería vuestro consejo para alguien que no tiene decidido o no tiene seguro qué carrera cursar si está en el instituto? Refiriéndote a la sanidad, supongo, ¿no? En general, una persona que está en segundo bachillerato, por ejemplo, o primero, y que dice, bueno, o que ha terminado ya y dice, uy, qué buena nota tengo, pero no tengo ni idea de dónde entrar porque no he encontrado lo que me apasiona. ¿Qué consejo le daríais? Pues que busque muchísima información, que pregunte mucho. Al final, esto que estáis haciendo vosotros también va a venir genial, porque a lo mejor muchas personas no saben lo que quieren hacer, les da vergüenza preguntar, les da vergüenza ir a la universidad, y al final escuchar a las personas que desde su experiencia, que te cuenten, pues tú decís, vale, pues esto me gusta, esto no me gusta. Porque así al final es como lo vas a saber. Y que después si te metes en la carrera y no te gusta, tampoco pasa nada si la dejas y te metes en otra. Pero interesarse sobre todo eso, en conocer, en indagar, en, bueno, pues, no sé, a lo mejor tú eres una persona que tiene muy clara que no quieres dedicar toda tu vida a estudiar. Pues si no quieres estudiar toda tu vida, no te recomiendo que te metas en medicina. También tener muy claro cómo es cada uno, ¿no? Y qué es lo que está dispuesto también a sacrificar en ese sentido. Y tú, Mario, porque tú, Estrella, sí que has tenido claro desde siempre que te querías meter en medicina, pero tú has dicho que lo has decidido hacer Sí, yo- relativamente tarde. Entonces, tú desde tu experiencia, ¿qué consejo le daría a alguien que estuviera en tu situación? Pues mira, lógicamente lo que ha tenido Estrella hay que tenerlo en cuenta porque si no sabes de qué va por ejemplo, si tú no sabes cuál es el día a día de un médico, ¿cómo va a decir que quiere entrar en medicina? Si realmente no sabes qué es lo que va... Porque aquí podemos hablar de mil carreras, de mil cosas, pero claro, si tú realmente no sabes cuál es el día a día de un profesor, de un médico, de un ingeniero, no sirve de nada. Que la carrera al final es una época de tu vida que acaba. Igual que pasa el instituto, la ESO, igual que pasa el bachillerato, la carrera se empieza y se termina ahí. Pero tú, la mayor parte de tu vida lo que vas a estar ejerciendo con la profesión. Entonces yo el consejo que daría sería, sobre todo que es muy típico, pero es, tú cuando seas mayor y de qué te gustaría, cuando tú te levantas, qué es lo que te gustaría hacer. Si tú tuvieses que hacer algo sin cobrar, que a mí eso me lo dijeron una vez, cuando ya estaba en la carrera, me dijeron, ¿tú ejercerías de médico, tú estarías trabajando gratis? Si tú tuvieses para comer, para dormir y para vestirte. Si te haces esa pregunta a ti mismo y realmente ves, tú dices, oye, pues mira, me gusta tanto y me apasiona tanto como para decir, aunque no me pagasen nada, lógicamente, pues eso, teniendo tus necesidades básicas cubiertas, yo ejercería de esto. Yo creo que eso es lo que a lo mejor otro dice policía, por ejemplo, que no todo tampoco es carrera. Sí, Que donde hay te puedas mil días. realmente autorrealizar y... Claro, que tú sientas, o cuando te jubiles, que tú digas, pues yo he vivido una vida que a mí me ha Quería esto, satisfecho. sí. Y al final, pues claro, es de cada uno como es. Es decir, hay profesiones en las que como médico, por ejemplo, tienes que aprender, tienes que esforzar diariamente, tienes que estudiar, y hay otras que, por ejemplo, pues requieren otras habilidades, o tu día a día son otras cosas diferentes, y la forma de autorrealizarte es muy distinta. Entonces, es que hay tantas opciones. Yo, por ejemplo, sabía que a mí me gustaba la ciencia. Entonces, mi círculo ya se reduce a la mitad Claro. de lo lógico. Entonces, también la primera pregunta grande es esa, ¿qué te gusta, la ciencia o...? Tienes que ir descartando, ¿no? Y, Claro. y eso, pues si no te gusta la ciencia, no te vayas a meter en una carrera de ciencia, porque al final es que se te va a hacer complicado. Pero que equivocarse no es tan grave como parece. Y si necesitas yo qué sé, si necesitas un año para trabajar y pensar, pues quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, que no pasa nada tampoco. O incluso, pues, yo qué sé, puedes probar a hacer un grado a lo mejor quieres estudiar, no sé, medicina, pero no sabes si a lo mejor te gusta más la nutrición o lo que sea. Creo que hay grados de nutrición Sí. y tal, ¿no? Entonces, hay muchas posibilidades y que al final no te va a definir ser mejor o peor profesional, acabar antes o después una carrera. Bueno, pues muchísimas gracias. Me parece que habéis aportado muchísimo valor. Yo ahora siempre voy a ver la carrera de medicina distinto y sobre todo, después de todo lo que habéis dicho, a los médicos. Pues yo Sí. tenía una idea de los médicos y habéis contado muchas cosas que ya cuando vaya al hospital lo voy a ver de Diferente. otra manera. Muchísimas gracias, Estrella y Mario. vosotros. Muchísimas gracias también a vosotros por haber estado hasta el final de este podcast.
Y ya sabéis, todos los sábados a las 5 nosotros subimos podcast. Así que bueno, nos vemos el próximo sábado. Chao.